Hola chicos, ¿cómo están? Es para mí un gusto estar con ustedes en un video nuevo. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Y como lo vieron en el título, vamos a hablar de algunas cosillas interesantes. El pecado del que nunca me he hablado. Ok. Siempre nos hablan de ciertos pecados que se consideran a veces como muy relevantes o muy comunes o muy serios o muy malos, ¿no? Normalmente pues hemos leído Éxodo 20, que es como lo primordial al momento de estar hablando acerca de pecado, pero hay algunas perlas escondidas en el Nuevo Testamento que nosotros no consideramos. También otros pasajes muy leídos es, por ejemplo, cuando se habla acerca de que Jesús reduce la ley en solo 2 mandamientos, ¿no? Esto es algo que comúnmente lo podemos encontrar, pero del pecado que vamos a hablar el día de hoy, la verdad es que es, bueno, yo en realidad nunca había escuchado de esto. Sí lo había leído, pero creo que nadie le ha dado como esa relevancia. Vamos a empezar con nuestra lectura. Vamos a Romanos 14, versículo 1. Y en este caso les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, porque creo que lo expresa bastante bien, aunque al final vamos a dar un retoque con la versión Reina Valera, que le da un sentido justo al pasaje. Pero bueno, dice Romanos 14:1 dice: reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se pueden comer verduras. Entonces, aquí empieza a hablar el apóstol Pablo acerca de ciertos problemas que se empezaban a presentar entre la congregación de Roma. Y empieza a decir, bueno, punto número 1, no desechen a aquellos que tienen dudas acerca de lo que se debería o no se debería hacer. Traten de arroparlos. En la versión 60 dice que no alejemos a los nuevos, ¿no? A los que todavía son niños o bebés espirituales. Tratemos de arroparlos, de sacar sus dudas, de hablar con ellos acerca de las dudas que están teniendo y realmente ver si es un tema que se debe discutir, es decir, que es un tema importante o es algo trivial, algo secundario que no tiene gran relevancia, porque muchas veces nosotros nos perdemos en esto. Si es un tema importante, tiene que ver con la salvación. O sea, la salvación de nuestras almas, eso es lo más importante en el Evangelio. O sea, Jesús no vino por otra cosa, vino por almas. Él murió por almas. Entonces, lo más importante, los temas importantes, hablan acerca de la salvación, de cómo la entendemos, de cómo deberíamos entenderla, y de cómo ser salvos, ¿no? O sea, son temas importantes, fundamentales. Digo, aparte está el tema de la doctrina, está aparte otros temas, pero algunos pueden ser secundarios. Y en el versículo 2 empieza a dar un ejemplo. Dice, unos creen que pueden comer toda clase de alimentos, pero otros tienen dudas, creen que solamente se pueden comer verduras. Entonces, ese es un ejemplo que le está dando. Y es un ejemplo de un tema trivial. O sea, este es un tema que a lo mejor no es tan fundamental, pero ¿cómo deberíamos tratarlo? Y de aquí vamos a brincar hasta el versículo 5, porque empieza a dar otro ejemplo. Dice, otro caso. Unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que da más importancia a un día que a otro lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor. Se le da le da gracias. El que no come de todo lo hace también para el Señor y le da gracias. Ahora, aquí podríamos resolver, por ejemplo, algunos conflictos que hoy en día algunos cristianos se plantean, como el si debemos comer realmente cerdo o no. Yo conozco gente que quiere regresar a esa costumbre
del judaísmo de no comer cerdo, de los animales puros, impuros, a pesar de que en Hechos nos habla que todo ha sido redimido. Y aquí Pablo lo vuelve a confirmar. Algunos creen que es bueno, otros creen que es malo. Bueno, cada uno debe tener un criterio de sí. Ahora, también podríamos hablar que algunos mencionan que sí se deben festejar cumpleaños, que sí se debe festejar Navidad, que sí se debe festejar el Día de la Madre, el Día del Padre, el de los abuelos y tantas festividades que podemos llegar a tener a lo largo del año. Y bueno, pues aquí dice Pablo, pues unos lo hacen, otros no, cada quien decida qué es importante para ellos. Y aquí, ojo, no estoy dando ninguna interpretación, es Biblia pura. No es algo que yo esté diciendo que se deba o no se deba hacer. Pablo lo está mencionando y lo puedo repetir. Dice el versículo 5, en otro caso, unos piensan que hay un día más importante que otro. Y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo lo hace también para agradar al Señor y le da gracias. Entonces, cuando nosotros formamos nuestro criterio en este sentido, pues es importante que podamos mantenerlo. Vas a decir, oye Kabir, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto acerca de un pecado que nadie te dijo? Vamos a seguir avanzando. En el versículo 14 vuelve a hablar Pablo y dice, como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Y aquí podemos darnos cuenta hacia dónde va el pasaje. Habla de una autodelimitación, de podríamos decir, una autocensura. Nosotros podemos definir hasta dónde está bien o hasta dónde está mal el hacer algo. Nosotros ya tenemos una guía acerca, por ejemplo, de lo que es bueno y de lo que es malo. Decía Jesús, la ley y los profetas se cumplen en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros englobamos muchas cosas en este sentido. Y bueno, lo que sí es que vamos a ver en un video más adelante, creo yo que no va a ser el siguiente, va a ser uno más, o sea, digamos en 2 videos, acerca de los mandamientos y cómo los manejó Jesús y cómo se fue transformando Éxodo 20. Pero sí es importante que nosotros podamos darnos cuenta que Pablo empieza a decir, hay temas que son fundamentales, que ya, o sea, podemos hablar de no dañar al prójimo, de no deshonrar a Dios, de no cometer idolatría, que son temas fundamentales, pero hay temas triviales y esos temas triviales no los va a delimitar Dios, los vamos a delimitar nosotros. ¿Qué comemos? ¿Qué vemos? ¿Qué festejamos? Y aquí incluso en el versículo 21 es muy importante lo que vamos a leer, porque simple y sencillamente el versículo 21 de Romanos 14 dice lo siguiente: es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que te haga debilitar la fe de tu hermano. Tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Y fíjense, lo que está diciendo Pablo es que nosotros en los temas triviales, como este del alimento, los festejos, el vino, dice que nosotros somos los que delimitamos. Pero si en algún momento nosotros, por estar haciendo eso, vamos a provocar que alguien cometa pecado, bueno, deberíamos frenarnos para cuidar de la salvación del otro. No porque nosotros pensemos que esté mal o para nosotros esté mal, sino para que el otro no vaya a caer en un pecado. Vamos a rematar con estos 2 pasajes, el 22 y el 23. Dicen lo siguiente: tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú.
Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Pero el que come algo dudando que esté bien comerlo, se condena a sí mismo porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Y es aquí cuando les digo que quería hacer la puntualización de la versión 60. Porque simple y sencillamente el versículo 22 dice lo siguiente: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Ojo, quiero recalcar muy bien esto, porque es una parte muy difícil de lograr. A lo mejor para ti no está mal el comer carne de cocodrilo, de avestruz o no sé, de león, ¿no? Te me estaba acordando porque aquí en México son carnes exóticas. Pero a lo mejor para otra persona sí puede ser un tema grave. A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no tengo problema con hacer una fiesta por mi cumpleaños. Yo no tengo problema en festejar Navidad. Pero a lo mejor alguien sí lo tiene. Y muchas veces hay esta discrepancia o esta lucha entre los que celebran Navidad y los que no. Y aquí lo que está diciendo Pablo es, bueno, si te gusta festejar Navidad, festéjalo, está bien, tú lo estás aprobando, no tiene que ver con tu salvación. Nadie está hablando de idolatría, nadie está hablando de que le vas a prender o le vas a pedir un milagro al arbolito de Navidad. Estamos hablando de la natividad, de celebrar el nacimiento de Cristo. ¿No lo quieres hacer? Está bien, no hay ningún problema. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Y dice el versículo 23 en la versión 60: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y ese fue el pecado del que nadie me habló. Que lo que yo hiciera tenía que hacerlo con una convicción. Y es que es muy difícil el poder llegar a este punto, porque por alguna extraña razón es más fácil que te digan qué es lo que tienes o lo que no tienes que hacer, aunque a veces ni lo entendamos. Ese es un punto. El segundo, normalmente vamos con la corriente. Lo que todos los demás quieren hacer, yo también lo quiero hacer, aunque no esté muy convencido, aunque yo no tenga fe en eso. Simple y sencillamente hay que hacerlo porque pues es parte del club social llamado iglesia, o es parte de lo que tengo que hacer porque trabajo aquí o porque aquí me congrego. Si nosotros no estamos convencidos, no tenemos fe en lo que estamos haciendo, estamos cometiendo un pecado. Y como siempre se nos ha dicho, pecado es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados chicos. Todos los pecados son iguales para Dios. Entonces deberíamos ser un poco más auténticos, más no celosos de lo que nosotros tenemos convicción, pero sí firmes en lo que nosotros estamos, en nuestro carácter estamos construyendo, o en lo que Dios está formando en nosotros. Entonces otra cuestión puede ser que a lo mejor, no sé, tú me estás viendo y eres hijo de un pastor. No por eso tienes que ser pastor también. Hay dones y talentos en ti, tienes tus propias convicciones y a lo mejor quieres ser, no sé, un trabajador social, un empresario, médico, abogado, artista, cantante, no tengo idea. Y tú estás consciente de que es el área en la que Dios te va a mover y quieres seguir por ese tema. Está bien, pero tienes tu fe, tienes tú una convicción. Si lo que estás haciendo no lo estás haciendo con fe, estás pecando. Espero que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, espero que este video te sea de ayuda. Si crees que a alguien más le puede servir, compárteselo. También a los que están escuchando el podcast, si creen que a alguien le pueda servir este podcast, compártanselo. Espero que les pueda ser de mucha ayuda. Mis redes sociales están en la descripción de este video o en la descripción del podcast. Si en algo tienen duda y les puedo ayudar, con mucho gusto estoy para servirles. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Y ahora sí, nos vemos.